el 42% de la generación Z reportó tener algún problema con la salud mental. Porque tú no eres todo lo que pasa por tu mente. Porque por tu mente va a pasar miles de pensamientos que no eres tú. Es tu mente, son ideas, cultura, lo que el mundo te pone. Pero a veces el enemigo lo que él busca es hacer que tú creas que tu problema es tu identidad. Si queremos una generación con buena salud mental, debemos levantar una generación que vuelva a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un continuo entretenimiento de nuestros pensamientos, nosotros estamos adormeciendo el propósito y el diseño que Dios ha puesto dentro de nosotros. La mayoría no es un entretenimiento que te está edificando, sino algo que te está entreteniendo. Nosotros decimos esto, si el enemigo no puede frenarte, él te va a entretener. Wow. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, su coanfitrión. Está con nosotros mi papá, director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz con el invitado de hoy. Es un gran amigo del ministerio, él se llama Sebas Franz. Él dirige el movimiento Volviendo a la Esencia. Básicamente, la meta de este movimiento es llevar a las personas a tener una relación ferviente e íntima con Cristo Jesús. Y hoy va a estar conversando con nosotros sobre una mente bajo ataque. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, contento, súper feliz. ¿Cómo te sentís vos con este tema? No sé si has pensado en que hoy el mundo está bombardeándonos todo el tiempo y vos usualmente hablas a las personas de cómo proteger la mente, porque a veces es fácil perderse. Hablarnos un poco más de eso. Es muy fácil perderse porque estamos muy distraídos con redes sociales, con el teléfono a la mano, con todo lo que nos ofrece el contenido digital, que está diseñado, tal y como ellos lo han dicho y lo han reconocido, para generar una adicción. Y uno de los retos que todos tenemos es la necesidad de proteger nuestra mente. Posterior a la pandemia, por el hecho de haber estado enclaustrados casi por más de un año, casi 2 años, se generaron cambios en la conducta y principalmente en la generación de Sebas, la generación Z. Es una generación sumamente interesante que requiere que nosotros lo atendamos y por eso hoy queremos dialogar con Sebas sobre cómo proteger nuestra mente, cómo enfrentar una cultura dañada, enferma, lastimada, cómo enfrentar una ideología que tiene como meta distorsionar los valores que nos han, con los que nos han educado nuestros padres y con los que hemos crecido en la iglesia. ¿Por qué crees que la generación Z está más ansiosa que nunca? Yo creo que soy considerado generación Z porque nací dice que la generación Z es los que nacen de 1997 hasta el 2015, 2016 más o menos. Yo nací en el 98. Entonces estoy ahí. Interesante porque yo estoy como entre el principio de la generación Z y los últimos de los millennials. Entonces como que estoy conectando. Pero estoy todo el tiempo rodeado con la generación Z. Con mi esposa trabajamos como pastores en la ciudad de Oklahoma y constantemente estamos en contacto con esta generación. Y es una generación interesante, yo creo que por varios factores. Primero, la generación Z se dice que es la primera generación en la historia que es, desde que nació hasta que va a seguir el resto de su vida, completamente inmersa en las pantallas. O sea, es la primera generación que está acostumbrada a ver pantallas y es lo que va a hacer por el resto de su vida. Y yo creo que a veces cuando pensamos en las nuevas generaciones, como que primero nos asustamos un poco y decimos, las nuevas generaciones son diferentes, son distintos, ¿cómo hacemos para guardarlos, protegerlos o alcanzarlos para Cristo? Pero yo creo que hay algo que es bueno aclararlo, que todas las generaciones, hasta desde la generación de Adán hasta nosotros, tenemos las mismas necesidades. Todo el ser humano tiene las mismas necesidades, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser valorado, la necesidad de pertenecer a un grupo, a una manada, pertenecer a algo donde tú dices, esta es mi familia. Ahora sí creo que aunque todas las generaciones tienen las mismas necesidades,
la generación Z tiene un desafío mucho más grande porque se está enfrentando a tentaciones, problemas y crisis que ninguna generación antes de ella se enfrentaron. Por ejemplo, la generación Z es la generación con mayor aislamiento social. Esto se ha comprobado hasta ahora. Es la generación más aislada de todas las otras generaciones que hay. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nosotros con Andrea, que vivimos en un barrio normal, tú te vas a dar cuenta que los parques de los barrios están vacíos. Están vacíos. Nosotros con nuestro pequeño Jeremías a veces salimos a caminar y vivimos en un barrio bastante grande con muchas casas, y cuando vamos a caminar a las cuadras, los parques están solos. No hay nadie. Y las casas están llenas de niños porque uno ve a la mañana cuando pasa el bus escolar y los busca. Por eso estoy diciendo, es una generación que ha aprendido a vivir aislada. Eso ya nos crea vamos a decirle, un desafío mucho más grande por este hecho también, porque es la generación con mayor información en la palma de su mano. O sea, cualquier cosa que ellos quieran saber está aquí, a un swipe de distancia. Y esto, queramos o no, estas estadísticas, o vamos a decirle, esta realidad, ha hecho que la generación Z se haga mucho más independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesito capaz la ayuda de otra persona o el consejo de otra persona. Yo voy a Google. Google me dice qué hacer. Wow. ¿Y qué pasa con esto? Cuando Google es mi primera respuesta o mi primera búsqueda, yo me voy a encontrar con cualquier tipo de consejos que no sabemos ni quién escribió ni de dónde vino. Y yo puedo literal formar un valor que va a sostener el resto de mi vida basado en un artículo que yo leí en internet, o mucho menos. Creo que ya Google ni siquiera se aplica a esta nueva generación. Claro. Vamos a TikTok. Incluso se dice que la generación Z ya ni siquiera usa Google para buscador, sino que buscan en TikTok, en Instagram. Esos son los buscadores. Y ahí, bueno, ahí nos podemos encontrar con miles de cosas que sabemos que lentamente se van formando en valores que van destruyendo la vida de la generación Z. Por eso creo que es muy interesante ver esto. Y por este hecho, dijimos que la generación Z es la generación con mayor aislamiento. Hace poco salió un estudio que dice que el 42% de la generación Z reportó tener algún problema con la salud mental. 42% de la generación Z. O sea, casi el 50%, casi la mitad de los jóvenes que hoy estamos viendo, nacidos entre 1997 a 2016, se reportó haber estado luchando con algún tipo de problema mental, ansiedad, depresión, pánico. Y yo creo que ese número es alarmante. O sea, nos debe mover el suelo, como se dice, ver que casi la mitad de nuestros jóvenes están luchando con eso. Y no solamente con eso, sino con una ideología que ha tenido una agenda sumamente clara y ha tomado no solamente las redes sociales, los medios de comunicación, el entretenimiento, donde quieren distorsionar los valores del valor del varón, por ejemplo. El hombre que provee, el hombre que lucha, el hombre que protege, el hombre que lidera, han querido destruir esta imagen. Quieren destruir la patria potestad, quitándole a los padres el derecho de instruir ética y moralmente y espiritualmente a sus hijos, con la meta, dicen ellos, de superar los prejuicios tradicionales, es decir, una ideología enferma, lastimada. La otra vez iba a dar una conferencia en España y me dijeron, queremos que hable sobre la agresión de los hijos y de los nietos hacia los padres y los abuelos. Wow. Y yo escribí de vuelta, dije, yo creo que está mal el tema, está al revés. Y me mandaron noticias donde los hijos y los nietos están agrediendo a los padres y a los abuelos porque los han empoderado erróneamente para producir una rebelión. Entonces, esa ideología está trayendo un caos. ¿Qué ejemplos puedes ver que están enfrentando nuestros jóvenes cuando salen al mundo para tratar de vivir y ellos se ven bombardeados con estas ideologías? ¿Qué ejemplo nos puedes dar de las cosas que ellos están enfrentando? Yo creo que hoy se usa mucho esta palabra desconstruir, ¿verdad? Se escucha deconstruction. Vamos a desconstruir la verdad.
que ser muy cuidadoso con esa palabra porque esto sutilmente está trayendo confusión en el corazón de los jóvenes. Está trayendo, cuando mencionamos, no, estamos desconstruyendo la verdad, no, lo que están haciendo literal es eliminarla y sustituirla por emociones, por cosas que nosotros queremos hacer, por pensamientos humanos. Y yo creo que este tema de las ideologías que hoy vemos, y algo que yo quiero resaltar de la generación Z, yo tengo mucha fe de que la generación Z es una generación que quiere ver un cambio. Es una generación que quiere hacer algo grande con su vida. ¿Sabías que el 70% de la generación Z busca empezar su propio emprendimiento, o sea, su propia empresa? Wow. O sea, el 70% de la generación Z quieren empezar algo. O sea, eso a mí me da a entender que es una generación que tiene hambre de conquistar, tiene hambre de dejar un legado, de hacer algo con su vida. Porque usualmente tendemos a ver los jóvenes, no, están todos allá en las pantallas. No, o sea, ellos quieren lograr algo, quieren dejar. Por eso cuando ves estos movimientos que hemos visto en los últimos años, como Black Lives Matter y todos estos movimientos que literal estaban formados por generación Z, puede que la intención al principio de muchos de estos movimientos no haya sido correcta, pero solamente esos movimientos revelan el corazón de la generación Z, que ellos quieren luchar por algo que valga la pena. Entonces yo creo que con todas estas, por ejemplo, las ideologías de género, la ley del aborto, que estamos viendo que muchísimos están luchando por eso, no es porque ellos realmente creen que eso es la verdad, es porque ellos creen que es lo más bueno que pueden hacer. Pero si nosotros podemos llegar a mostrarle que, hey, hay algo mucho mejor que optar por la muerte o el asesinato de un bebé, que es optar por la vida y la familia, cuando ellos entienden que hay algo mucho más noble por lo cual luchar, vamos a poder agarrar esa fuerza que tiene la generación Z y apuntarlo hacia ahí. Entonces yo lo veo que esta generación Z es como, ¿verdad? Como esos caballos que quieren arrasar todo, pero lo estamos haciendo hacia la dirección equivocada. Entonces, sin darnos cuenta, yo me digo, en las redes sociales, en las películas, en las series, están siendo muy intencionales en sutilmente ir metiendo valores antibíblicos, valores antifamilia, como decías, en contra del hombre, la hombría, ¿no? Que hoy en día la hombría se ha desvalorizado tanto, donde cabe las películas que salen es para atacar al hombre, para que el hombre es solamente un adorno que está ahí. Y yo creo que eso... los jóvenes cuando van a ver una película así o escuchamos música, así que no hablemos la música que está saturada de este tipo de contenido, sin querer vamos abrazando eso y lo vamos haciendo parte de nuestros valores. Entonces yo creo que es muy importante que como jóvenes, si estás escuchando esto y sos de la generación Z o sos joven, tengamos mucho cuidado en qué estamos viendo, qué estamos escuchando, que probablemente nos gusta el contenido, nos gusta el ritmo, nos gusta la acción o el thriller que tienen, pero cuidar si no están armando valores en mi vida, si esto no está llevándome a mí a ser quien yo soy. Yo creo que eso es muy importante a la hora de cuando hablamos de estas ideologías que están atacando a nuestros jóvenes. Wow. Hablabas de series, de películas, de entretenimiento, y yo hablaba con mi papá hace un tiempo y le decía, qué difícil porque estamos demasiado ocupados siendo entretenidos. ¿Cómo has visto que el entretenimiento nos está dando una percepción negativa sobre nosotros mismos y cómo el entretenimiento nos afecta al conectarnos con Dios? Yo no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que yo creo que las redes sociales, el entretenimiento y todo, a todos, en cierto nivel, tenemos una lucha con eso de cuidarnos. Yo creo que nadie está absento de decir, no, a mí no me afecta. Yo me he dado cuenta que cuando nosotros tenemos un continuo entretenimiento de nuestros pensamientos, nosotros estamos adormeciendo el propósito y el diseño que Dios ha puesto dentro de nosotros. Le contaba hoy antes de empezar el podcast de que según varios estudios, más o menos la persona promedio pasa 3 horas y media a 4 horas y media por día en el celular, más o menos. Eso es poco, te estoy diciendo. Eso es poquito. Vamos a decirle, se hizo un promedio generoso. Pero de acuerdo a ese estudio,
si esa persona por el resto de su vida mantiene ese promedio, al final de sus días habrá pasado aproximadamente 7 a 9 años de toda su vida frente a un celular. Y yo cuando escuché esa estadística por primera vez, me movió el piso. O sea, como que yo dije, ¿cuántos sueños, cuántas canciones, cuántos deportistas, cuántos logros, cuántos libros, cuántas cosas pudieran haber salido de 7 a 9 años detrás de una pantalla? Y yo creo que no necesitamos mucha inteligencia para darnos cuenta que lo que estamos viendo en las redes, la mayoría no es un entretenimiento que te está edificando, sino algo que te está entreteniendo. Y yo creo, nosotros decimos esto, si el enemigo no puede frenarte, él te va a entretener. Wow. O sea, si el enemigo no puede agarrar y frenar tu avance en tu relación con Dios, si el enemigo no pudo evitar que tú hayas entregado tu vida a Cristo, él va a hacer todo lo posible para entretenerte en tu caminar con Cristo, para que no avances. Y yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Que, y lo hablo de un punto personal en mi vida, las veces que las redes sociales han tomado un lugar alto en mi vida, tomar una pausa y pensar un poco qué estoy haciendo, porque uno sin darse cuenta puede estar horas detrás de un celular scrolleando, mirando videos, haciendo cosas, y hasta incluso a veces vamos a poder decir, no, yo trabajo desde mi celular o yo estoy haciendo cosas productivas, pero sin darnos cuenta estamos tan metidos en ese entretenimiento y en cierto nivel yo me doy cuenta de esto como que es una anestesia ¿cómo se dice? A la respuesta a estímulos externos del mundo real. A veces yo me encuentro con jóvenes, ¿no? Que uno trata de hablarlos, trata de conversar y de hacer un chiste y no hay reacción. O sea, no hay respuesta, no hay sonrisa, no hay... ¿Por qué? Porque la mente, en cierto sentido, se acostumbró a un nivel tan alto de dopamina, porque eso es lo que hace las redes, produce dopamina, donde ya no es estimulada la vida real. Por eso preferimos estar en las pantallas, lo que yo te decía, que estamos tan metidos ahí adentro que eso nos ha adormecido. Y yo creo que es importante pensar en ese número que dije hoy, 8, 7 a 9 años frente a una pantalla, todo lo que Dios pudo haber hablado, ¿no? Todo lo que pudimos haber hecho por Él y reconsiderar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Esto es crucial porque está trayendo un problema de salud, por ejemplo, produciendo sobrepeso, produciendo problemas visuales desde niños, produciendo problemas sociales, incapaces de interactuar. ¿Qué efecto has visto en los jóvenes cuando hacen que toda su vida transcurra alrededor de una pantalla? ¿Qué efectos tienen en su vida? Sí, yo creo que el primero es la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en un mundo digital donde todo parece lindo, parece bien, todo parece fácil. Yo quiero cerrar una aplicación, la cierro, quiero cargar mi celular, lo cargo, quito, pongo, hago lo que yo quiero. Pero cuando yo bloqueo el celular y apago y me meto al mundo real, me doy cuenta que mis problemas no se van tan rápido. Me doy cuenta que la vida no es tan simple como bloquear una pantalla o eliminar un post o bloquearla a alguien de mis contactos. Me doy cuenta que en la vida real los problemas hay que afrontarlos de otros puntos. Entonces, cuando pasamos de un mundo digital a un mundo real y nos damos cuenta que yo no estoy pudiendo pagar mis cuentas o no estoy pudiendo socializarme, no estoy pudiendo conseguir pareja, no estoy pudiendo... Lo que primero entra, ¿qué es? Ansiedad. ¿Y por qué te digo? Porque yo sé que hoy día está muy fuerte este término, ¿verdad? Salud mental. Como dijimos hoy, 42% de la generación Z se estipula que está sufriendo con algún tipo de salud mental. Pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos también con eso. ¿Por qué? Porque creo que se ha hecho tan común el término de salud mental y problemas mentales como ansiedad y pánico, que los jóvenes, nosotros, frente al primer problema que tenemos y estamos enfrentando capaz tristeza porque sucedió algo, ya pensamos, tengo depresión. Y no estás teniendo depresión, lo que estás teniendo se llama tristeza, que es normal. Uno va a pasar por la vida donde vamos a estar felices, vamos a estar tristes, pero como se hizo un término tan común y tan hablado,
llevamos a hacer de eso nuestra identidad. Y yo creo que esto a mí me ha ayudado mucho. Muchas veces se dice esto, tú eres lo que piensas. Y yo estoy de acuerdo con esa frase hasta cierto punto. Porque tú no eres todo lo que pasa por tu mente. Porque por tu mente va a pasar miles de pensamientos que no eres tú. Es tu mente, son ideas, cultura, lo que el mundo te pone. Pero a veces el enemigo lo que él busca es hacer que tú creas que tu problema es tu identidad. Entonces, cuando yo abrazo mi problema y lo hago mi identidad, yo me estoy poniéndome una cadena a la ansiedad y camino con ella el resto de mi vida. Yo me he dado cuenta a veces, conversando con amigos o aconsejando a jóvenes, cuando me cuentan sus problemas, me dicen, sí, yo sufro de ansiedad. Y cuando realmente entro en su historia y empiezo a conversar, me doy cuenta que su ansiedad es nada más producto de continuo entretenimiento, de no afrontar los problemas, de querer evadir las cosas importantes. Y cuando me pasó muchísimas veces, tenía un amigo una vez que vino, que le recetaron medicamentos, ¿no? Y le dijeron que la única forma de vencer su ansiedad, porque él tenía ataques de pánico, de ansiedad, era a través de unas pastillas. Entonces, él vino en casa y él tomaba las pastillas. Y me acuerdo que al principio yo me metí en su vida, empecé a conversar con él, a que él me cuente de dónde era, qué hacía, sus problemas. Y lo que fue pasando, fue mejorando tanto su vida simplemente con tomando decisiones sabias. Wow. Hasta, mira, te digo esto, hasta la hora en que se iba a dormir. Y este amigo mío me empezó a mejorar un par de cosas en su vida que literalmente de un día para el otro él no volvió a necesitar esos medicamentos hasta el día de hoy. Wow. Y ya han pasado años que ya nunca más tomó medicamento. Capaz no fue un milagro que yo puse la mano y Dios, boom, le sanó, sino fue un milagro que él tomó decisiones sabias en su vida que lo llevó a tener esa sanidad en la ansiedad. Y una de ellas, y yo no sé, esto capaz no se habla mucho, pero era que yo un día estábamos conversando y le dije, che, ¿vos a qué hora dormís? No, las 2:30. ¿Y qué hora te despertás para trabajar? 6:30. O sea, no dormía nada. Y después al día siguiente tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo le dije, ¿será que capaz tu falta de sueño no te está llevando? Mejoró su sueño y empezó a mejorar muchísimo la ansiedad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que seamos inteligentes y no adoptemos una identidad del problema, que primero analicemos nuestra vida como jóvenes y veamos qué cosas puedo yo mejorar humanamente que probablemente sean la sanidad a lo que yo estoy pasando. Estabas hablando mucho de ese estrés, de esa ansiedad, y mucho yo lo veo ahora en las redes sociales por todas las noticias negativas. Hay una frase que dijeron mercadólogos que dice, el miedo vende. Y lo utilizaron, estaban haciendo un caso de estudio de cámara escondida a uno de los medios de comunicación más grandes de Estados Unidos. Y esta persona estaba confesando en cámara oculta que en la época en la que había muchas muertes y tragedias, a ellos se sentían a veces desanimados cuando veían que las tragedias el día anterior fueron menos. Porque no tenían cómo vender miedo y generar esos clics y esos ratings que se necesita. A mí eso me impactó muchísimo. Pero yo dije, él está confesando que una de las estrategias del medio de comunicación, de los más grandes que hay en Estados Unidos, es infundir miedo en las personas. Y muchas personas se preocupan. ¿Qué le dirías a un cristiano preocupado, que está lidiando constantemente con estar preocupado, con estar expuesto a estas noticias negativas, y que dicen, yo quiero honrar a Dios, yo quiero ser alguien informado, yo quiero ser alguien entendido de lo que ocurre en la sociedad, pero ¿cuáles serían esos síntomas que dirías? Este es el síntoma clásico de un cristiano preocupado, y cómo sanar esa constante preocupación. Yo creo que el miedo, y ahí puede entrar la ansiedad, el temor, la preocupación, es el síntoma de que quitamos nuestros ojos de Jesús. Exacto. Yo creo que es así de simple. Porque Jesús fue bien claro en la Biblia. Él dice, en el mundo van a enfrentar aflicciones. Y no nos deben sorprender las aflicciones. No nos deben sorprender las noticias malas. Pero cuando yo me doy cuenta que la crisis mundial
empieza a afectar mis emociones internas, es una gran indicación de que yo he quitado mis ojos de Cristo. Yo he reemplazado la esperanza que Cristo me da por la desesperanza que el mundo me está ofreciendo. Esto vemos, y a mí me encanta esto porque en la Biblia hay demasiadas referencias a esto y siempre lo hablamos, pero lo vemos literal desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron y comieron del fruto prohibido. Lo primero que entró en ellos fue miedo. Sí, vergüenza. Vergüenza. Porque dice que cuando Dios vino y le dijo, ¿dónde están? Le dijeron, tuvimos miedo. Tuve miedo. Y me escondí. Pero Wow. ¿por qué tuvo miedo? Porque Adán y Eva quitaron sus ojos del Padre y fijaron sus ojos en lo que no debían. Entonces, yo debo estar informado de lo que está pasando. Claro que sí, no vivimos en otro mundo, vivimos aquí. Pero aunque esté pasando todas estas crisis, mis ojos están puestos en Cristo. Él es esa roca eterna, Él es mi esperanza, como la famosa historia de aquel rey que pidió que pinten los cuadros que simbolicen la paz, ¿verdad? Me encanta esa historia porque dice que el rey mandó un par de pintores que quería que le pintaran un cuadro que le dé paz. Y vino uno y pintó una montaña hermosa con nubes, vos sabes, así como en las películas. Y dice que el rey no le gustó. Después vino otro y pintó así un arroyito y un bosquecito, tampoco. Y vino el tercero y me encanta porque dice que pintó una tormenta en medio del océano, rayos por todos lados y en el medio una roca y dentro de la roca un pajarito escondido. Wow. Y dice que le dijo, eso es paz. O sea que la paz no es la ausencia de los problemas, sino la tranquilidad y la esperanza aún en medio de ellos. Y eso solo Cristo Jesús puede darte. Amén. No lo puede dar la psicología, no lo puede dar las redes sociales, no lo puede dar nadie, no lo puede dar una relación, no lo puede dar un amigo, no lo puede dar nadie, lo puede dar solo Jesús. Solo Jesús puede dar esa verdadera paz. Por eso Jesús en su palabra le dijo a los discípulos, yo les doy paz. Y después cuando él dijo, mi paz les dejo, dijo. No como el mundo se la da. Porque ¿qué pasa? El mundo te puede dar una paz que es dependiente de otra cosa. Pero Cristo te da una paz que no depende de nada. Aunque haya tormentas, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, tú tienes esperanza en Él. Entonces, yo creo que esa es algo que constantemente nos animamos nosotros como familia, porque siendo honesto, el mundo está en un momento complicado. Nuestros países, Latinoamérica, muchos países que están sufriendo económicamente, en Europa, los rumores de guerra y todas estas cosas, los virus, las enfermedades, estamos en un momento de mucha crisis. Pero qué increíble pensar que aunque haya tanta crisis, como hijo de Dios podemos experimentar paz en medio de ella. Así es. Sabiendo que nuestro Señor nos guarda en la palma de sus manos. Es necesario ser intencional, proactivo, tomar decisiones. ¿Cuáles son algunos principios y prácticas espirituales que nos ayudan a mantener una mente saludable, a mantenernos activos y sobre todo a mantener nuestra identidad segura en Dios? Y yo creo que la respuesta a esa es bien simple. Que si queremos una generación con buena salud mental, debemos levantar una generación que vuelva a la palabra de Dios. Wow. Yo creo que la palabra de Dios es el mayor medicamento, vamos a decirle, contra la salud mental. La Biblia. La Biblia es un bálsamo a la mente, no solo al corazón, a la mente, a los pensamientos. A mí me gusta mucho y Pablo habló de esto en Romanos 12, cuando él dijo, no se amolden a este mundo. Al mundo actual. No se amolden al mundo actual. O sea, ¿qué quiere decir? No tomen los patrones del mundo actual, las ideologías de género. No metan sus pensamientos en esas corrientes. Y me encanta, él dice, sino transfórmense mediante la renovación de sus pensamientos. Y creo que lo que más produce renovación en la mente es la palabra. Es la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace 4 años atrás, yo pasé por un problema de salud y me acuerdo que cuando estaba en ese problema de salud, un día estaba en la cama y tenía mucho dolor, estaba pasando difícil y yo estaba orando, ¿verdad? Y le decía, Señor, por favor, ayúdame, fortaleceme. Yo estaba orando a Él. Padre, dame fuerza a pasar por este momento. Y en un momento se me vino un versículo
que está en Isaías, donde dice, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Amén. porque en ti ha confiado. Y yo no te miento, brother, cuando se me vino ese versículo y yo lo repetí, fue increíble la paz que inundó mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Yo tenía, porque ¿qué pasa? Cuando uno se enferma, ¿qué es lo que piensa? ¿Y si se pone peor? ¿Y si no me sano? ¿Y si tengo que volver al hospital? Y en medio de toda esa ansiedad, la palabra de Dios es como un tratamiento que viene a quitar todo eso. Entonces yo creo que la causa por la cual estamos luchando tantos con problemas mentales y salud mental es porque hemos descuidado la palabra. Así es. Hemos descuidado el poder que tiene la Biblia. Que la Biblia no es un manual de instrucción que solamente te da un buen tip para vivir una buena vida. La Biblia es vida. Es la palabra de Dios. Y en mi vida personal, yo siempre digo que haber honrado, memorizado, estudiado y profundizado en la palabra de Dios ha traído un cambio tan rotundo en mí. Sí. Ahora estabas diciendo que lo que nos pasa por la mente no es lo que yo soy. Hay muchos papás que nos escuchan en este programa. ¿Qué le dirías a un papá sobre cómo enseñarle a sus hijos que sí son? Porque tal vez al papá, muchos nos escriben por correo y dicen, ¿no? Veo a mi hijo que está luchando con su identidad o está adolescente y está pasando este tiempo de cambio. ¿Cómo un padre puede reafirmar correctamente la identidad de sus hijos? Sí, yo creo que hay dos cosas interesantes. Yo dije, no somos lo que pensamos, en el sentido de que no somos todo lo que se nos viene a la mente, pero sí podemos convertirnos en lo que continuamente yo decido pensar. Sabes que en la neurociencia se conoce esto, ¿no? De que los pensamientos son tan poderosos que cuando yo pienso una cosa una y otra vez, el mismo pensamiento, en mi mente se crean como unos caminos, como unos caminitos neurológicos donde luego hacen que ese pensamiento sea más fácil procesarlo. Entonces, si yo continuamente creo que yo soy esto, pero en realidad soy esto, pero me repito constantemente que yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, va a haber un momento que yo voy a creer eso y voy a vivir así porque lo he repetido una y otra vez. Y sabes, yo creo que algo que tenemos que luchar, y esto lo digo como iglesia y como padres, en nuestras casas, es luchar contra la confusión que hay en esta generación. Hay demasiada confusión. Por ejemplo, uno de los puntos donde yo creo que más confusión hay es con el tema de la ideología de género. Yo no sé cuántas personas he escuchado, aconsejado que me dicen, Seba, a mí toda la vida me gustaron, vamos a poner, las mujeres. Yo sé que me gustan, pero no sé qué estoy pasando, estoy confundido. De repente empecé a sentir atracción hacia el mismo sexo y me dicen, Seba, yo no sé qué pasa, porque esto no es normal. Y lo que más escucho, estoy confundido. La confusión está tan fuerte metido en esto. Y es por varias razones. Una de estas, las pasadas yo estaba scrolleando en YouTube y de repente cuando estaba scrolleando me aparece un ad. Y el ad decía lo siguiente, haz este test de 10 minutos para ver si eres gay. Wow. Y yo dije, ¿qué? O sea, en 10 minutos se puede definir si eres o no. Y tú te imaginas a un joven que capaz está en una casa con la ausencia de un padre, en una casa disfuncional, con problemas, con dudas de sí mismo, y de repente él empieza a sentir atracción y toma uno de estos test de 10 minutos y el test le dice felicidades, puede que viva el resto de su vida una mentira que solamente estuvo basada en una confusión. Eso me lleva a la adicción a las redes sociales, que todos tenemos que trabajarlo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para que dejen la adicción a las redes sociales? ¿Qué consejos prácticos yo debo de tomar para manejar, para hacer un uso sabio, racionalizado de las redes sociales? Sí, yo creo que cuando Instagram empezó hace no sé cuántos años tiene ya, tiene varios. 15 más, ¿no? Más de 10, yo me acuerdo, 2000...
12. Me acuerdo por ahí. que cuando empezó, era la onda de Instagram era subir paisajes, cosas, o sea, era como Fotos. Estaba basado en fotos. fotos, Sí. nada más, solo fotos. Ajá. Y bueno, y con el tiempo fue evolucionando hasta lo que se ha convertido hoy, que ya no es solo fotos, son videos, son noticias, son literales, un mundo. Hoy Sí. Instagram es un mundo. Compras. Puedes hacer todo ahí. Y creo que hay que, si queremos tomarnos y cuidar cómo estamos manejando las redes sociales, primero debemos entender qué son las redes sociales en un hecho de que, y lo hemos hablado, lo que tú ves en las redes probablemente es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor que esa persona tiene. Wow. O sea, ¿entendés? Lo que uno postea Sí. lo pasa por 20 filtros antes de postearlo. Ujú. Entonces, tú estás viendo en Instagram un mundo que probablemente no existe. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú estás en las redes sociales, tienes que estar muy consciente de lo que tú estás viendo probablemente no es de verdad. Que lo que tú estás viendo probablemente es actuado Ujú. o es fingido. Ujú. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dejas de automáticamente abrazar todo lo que ves ahí. Porque como decíamos, yo creo que uno de los hechos que también trae mucho problema en la salud mental es la comparación. Que vivimos comparándonos, ¿no? Y las redes sociales, decime si no hay una mejor plataforma para compararte que las redes sociales. Totalmente. Tú entras 3 minutos y te comparaste con 3 personas, 30. O sea, todo el tiempo te estás comparando, pero ten cuidado de que capaz puede que te estés comparando con una vida de alguien que no existe. Porque nadie sube en las redes sociales un mal momento del día. Tú no estás, te despertás a la mañana y te serviste un bowl de cereal con leche y se te cayó en el piso y subiste, hola, buenos días, así empecé mi día. No, ¿verdad? Ahora, qué sé yo, te despertaste y te salió bien el desayuno y el solcito entra por la ventana y se ve todo de película, eso subo. Y después ve y dice, wow, qué lindo la vida de aquel, mira cómo... No, pero... estuvo 2 horas tratando de sacar la foto y entonces, ¿me entiendes? Entonces, creo que como jóvenes entendamos que no todo lo que vemos ahí es la vida real. Y segundo, yo creo que no es una mala opción a veces tomarse pequeños, vamos a decirle, breaks o pausas de las redes. Con Andrea, con mi esposa, lo solemos hacer. A veces decimos, bueno, esta semana vamos a parar. Y es increíble como tú te das cuenta en una semana sin redes, como el mundo es tan distinto. Es lo primero que te das cuenta, tú dices, wow, qué mucho tiempo yo tenía, había sido. Entonces, capaz cada tanto tomarse una pequeña pausa te puede ayudar a volver a ver la belleza de la vida, ¿no? Como se dice, el arte de notar. Me encanta esa frase que se está usando mucho ahora, el arte de notar, que es notar las pequeñas cosas. Notar esas cosas ordinarias que te van sucediendo a lo largo del día, que es lo que hace que la vida sea tan especial. El arte de notar, me encanta eso. Vos hablas mucho de eso. Y efectivamente es uno del estar consciente. Si usted no está consciente, no vive, no existe. Pasó y usted estuvo como dormido. Número 2, la capacidad de contemplar. Y número 3, del don de disfrutar la vida, lo cual habla Eclesiastés, que es un regalo de Dios, que no basta con tener ojos, sino que uno puede contemplar, que no basta con tener boca, sino que uno puede gustar. Estoy degustando. Hay personas que comen y no degustan, no sienten, no disfrutan, están en otra cosa. Aún hay personas que hasta comer tienen que estar con sus aparatos electrónicos. Uno tiene que aprender a detenerse, a contemplar lo que veo, lo que escucho, la naturaleza, el canto, el caminar, el hablar de las personas, el contemplar las personas, el observar los detalles. Y tienes toda la razón. Por eso es sabio la recomendación que nos dan, hacer ayunos de redes sociales, sustituirlo por momentos especiales con amigos, momentos íntimos con Dios, momentos de la lectura de la Biblia, que uno tenga la práctica de que al día voy a tomar mi tiempo para buscar de Dios, tiempo para hablar con las personas a mi lado sin teléfono. Y apagando el teléfono, ¿no? Esto requiere llegar a un acuerdo conmigo mismo, un acuerdo con Dios y con mis amigos. De hecho, ahora hay algunos restaurantes
que si ustedes ponen los celulares en el centro le dan un postre gratis, ¿no? Es decir, si renuncian a los celulares mientras comen, les dan un postre gratis. Bueno, hay estímulos que nos pueden devolver a esto. Cuando estaba escribiendo sobre este tema, les decía a mis compañeros, si usted siente ansiedad cuando apaga el celular, usted tiene un principio de adicción. Y un compañero me dijo, yo no puedo apagar el celular. Yo siento eso, que estás diciendo, bueno, apáguelo. Comience por apagarlo. Apagar el celular. Tenerlo medio día apagado, un día apagado. Usted se dará cuenta que vive una descompresión. Al principio se va a volver como un tigre enjaulado, pero al momento usted va a comenzar a disfrutar los detalles de la vida. Vos hablas constantemente de la gratitud. Hemos posteado casi que un mensaje o 2 mensajes al mes que publicamos en nuestro canal de YouTube de Enfoque a la Familia es hablar sobre esto. Y cambia mucho la forma en que nosotros pensamos, nos desconecta también de esa realidad de todo lo que el mundo está viviendo. Sí. Vos estabas hablando ahora de que uno está creando como una autopista de pensamientos negativos o buenos pensamientos cuando uno los hace recurrentes. Caroline Leaf habla mucho de esto, una autora brillante, y ella enseña que no existe campo para la ansiedad y la gratitud al mismo tiempo. No existe campo para, cerebralmente hablando, una persona que en este momento está decidiendo ser agradecida no puede preocuparse al mismo tiempo, no pueden coexistir en la mente al mismo tiempo. Sí. Y me encanta que hayas compartido eso porque la gratitud cambia toda su forma de ver las cosas, la gratitud cambia nuestro trato, la gratitud cambia nuestra percepción de Dios, la gratitud cambia demasiado de uno. Y algo que mi papá me ha enseñado, vos me has enseñado mucho, es el don de disfrutar la vida, el sentarse, el detenerse, el contemplar, el ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre me decís, qué lindo es venir a trabajar aquí, ¿verdad? Qué privilegio. Y aunque siempre hay retos y desafíos al conversar con un compañero de trabajo que tal vez no está avanzando en su proyecto, que eso lo está afectando a uno, o hay proyectos desafiantes que uno dice, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Vos siempre recordás eso. Qué lindo es poder trabajar donde hoy trabajamos, qué lindo es poder servir a mi familia, qué lindo es poder llegar a mi casa, qué bueno es poder llegar a servir. Qué linda es mi esposa. Helen es un 100, es un 5 estrellas. Y yo digo, qué bueno es crecer al lado de un papá y al lado de personas que me están invitando a vivir en gratitud. Y yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo lo has vivido vos con tu familia? ¿Cómo han hecho de la gratitud y la esperanza algo integral a ustedes? ¿Cómo lo practican? Yo creo que, y justo me gusta porque tenía un versículo que constantemente se me venía cuando estaba pensando en este tema que íbamos a hablar, que está en Filipenses 4. Famosísimo este pasaje, porque incluso en mi Biblia algo en el subtítulo que dice el secreto de la paz. Y me gusta porque Pablo le dice a ellos, le dice, por lo tanto, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y yo creo que ese es un tip increíble, un mapa para vivir vidas agradecidas a Dios, o vamos a decirle vidas de paz, de alegría, de gozo, redireccionar mis pensamientos constantemente hacia estas cosas, como dice, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Y yo creo que nosotros en casa hemos tratado y siempre tratamos de direccionar nuestras conversaciones, nuestros pensamientos y lo que hablamos hacia estas cosas. Direccionarlo hacia las cosas que merecen pensar y que merecen pasar tiempo. Porque yo sé que todos pasamos problemas, nosotros tenemos, ustedes tienen problemas, pero es muy importante pensar en qué yo voy a gastar mi energía. Pensando en mi problema, pensando en esta situación, o voy a decidir poner mis pensamientos
en lo honorable, en lo puro, en lo amable, en lo que trae gozo al corazón. Y me encanta porque no, es algo que debemos practicarlo, ¿no? Que a poquito vamos a ir agarrando vamos a decirle, la habilidad de direccionar nuestros pensamientos hacia estas cosas. Y recordarnos siempre de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. Es por gracia. Y que si tú tienes al despertar, tienes un desayuno frente a ti, somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. O sea, yo a veces pienso la causa por la cual vivimos con tantas ansiedades o tristezas es porque nos olvidamos todo lo que tenemos. Nos olvidamos todo lo que Dios nos ha dado y comparamos con cosas irreales que no existen. Entonces, a veces, y me encanta una vez escuché esto, tú probablemente estás viviendo lo que otros están orando. Wow. Y es cierto, muchas veces, y cosas tan simples como, por ejemplo, despertarse y tener una esposa, o sea, con quien decirle buenos días y tomar un café y después se despierta tu hijo y le podés abrazar a tu hijo. Esos son milagros, o sea, esas son cosas que deben traer un gozo indescriptible al corazón, pero volvemos, cuando estamos tan metidos en un mundo que no existe, esas cosas pierden sentido porque nos estamos comparando con un punto aquí arriba que de verdad es nube, que de verdad no hay. Entonces nosotros siempre tratamos de ser bien intencional en ver los pequeños detalles que nos pasan a lo largo del día, como comer, estar juntos en casa, en familia, y eso te cambia la perspectiva de cómo ves el resto de tu día. Wow. Los investigadores dicen que tenemos normalmente un promedio de 50,000 pensamientos cada día. Esto nos pone en un desafío, poner nuestros pensamientos en el orden que Pablo lo establece, todo lo puro, lo honesto. Si tiene virtud alguna, si es digno de alabanza, si es puro, en esto voy a pensar. Y yo le animo a que usted centre su vida en Dios, despierte a la realidad, a los que le rodean, ame a los que le rodean, que usted pueda disfrutar a los que le rodean. Deténgase todos los días para llenar su corazón de gratitud. Pablo dice, he aprendido a tener mucho como a tener poco. Quiere decir que esto que estamos hablando es algo que uno aprende y esto nos va a llenar de una calidad de vida extraordinaria. Quédese con esta idea en su corazón y pídale a Dios que sea el centro de su vida. Y si nunca lo ha invitado a ser el dueño de su corazón, entréguele hoy mismo su vida a Cristo Jesús. Gracias, Sebas, por estar acá con Gracias nosotros. Qué privilegio. Siempre es increíble escucharte. Sebas es muy joven. Y cuando comparte esta sabiduría, yo digo, de verdad, solo Dios puede hacer una obra así tan extraordinaria. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque. Gracias a ustedes, muy feliz. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Si nos están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse, compartir este video con alguien más. Cómo salir de esa mente bajo ataque y vivir una mente en paz. ¿Qué estrategias nos ha compartido hoy Sebas? Pueden encontrar recursos en la descripción de este video sobre este tema y le damos las gracias por estar con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.